Gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a todo el gran equipo TIO que hoy nos acompaña conectado desde nuestras tiendas, el call center, visitando a los clientes en las calles y desde sus casas, en Miami, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia y desde Paraguay. Soy Belén Lara Castro, directora de TIO People en Paraguay,
y junto con el equipo global de recursos humanos y el de las operaciones, estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí en este cuarto webinar. Estos webinars nacen con el propósito de poder brindarnos herramientas que nos ayuden a gestionar estas emociones que van surgiendo ante este contexto y esta crisis en el cual estamos todos hoy inmersos. Hoy nos va a acompañar Renata Veloso. Renata es brasileña, licenciada en comunicación y estudia desde el año 92 el fenómeno de la comunicación desde diferentes puntos y perspectivas, tanto desde la antropología cultural, la sociología, la psicología y más recientemente desde la neurobiología interpersonal. Renata trabajó durante 10 años en procesos de fusión y adquisición de empresas, ayudando a las partes a entender e integrar sus fortalezas. Desde el 2009 trabaja como coach apoyando a líderes y organizaciones en procesos de transformación cultural. Desde hace 3 años nos acompaña en Paraguay como coach en el desarrollo de nuestros líderes y equipos. Renata hoy nos invita a repensar el rol fundamental que tiene la comunicación en este momento que estamos teniendo de pandemia y nos propone técnicas que nos van a ayudar a crear un bienestar tanto a nosotros mismos como también con los demás. Van a tener durante todo el seminario un apartado de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden ir ingresando a poner sus dudas y nosotros vamos a canalizarles a Renata. Estamos realmente muy contentos de tenerlos hoy a todos aquí y les presento a Renata. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes acá. Muchas gracias, Belén, por la acogida. Y tal como decías, y hoy lo que vamos a hacer acá, vamos a hablar de comunicación. ¿Qué es eso que llamamos comunicación? Y más, ¿cómo podemos usar la comunicación en la gestión de nuestro bienestar emocional? Lo primero que les quiero proponer es que hoy la pandemia nos está mostrando dos aspectos preocupantes. Primero, un aumento muy grande en índices de violencia familiar en toda América Latina. Acá en la ciudad donde vivo, en Río de Janeiro, Brasil, hubo un aumento de 50%. En Colombia 69% y así va por varios países. Eso quiere decir para mí, y es una evidencia, de que la comunicación está fallando. ¿Qué estamos haciendo ahí en la comunicación entre nosotros, que estamos eligiendo la violencia? Y por otro lado, otros datos muy alarmantes, el aumento en el consumo de alcohol y drogas que van desde el cannabis en los estados Unidos, donde eso es permitido, hubo un aumento ya en lo que va de pandemia de 150%. Sí, en los demás países, en Brasil, el consumo de alcohol, la venta, subió 800%. O sea, eso para mí es evidencia de que la comunicación interna está fallando. La comunicación reflexiva nos ofrece herramientas para poder hacer una gestión emocional a partir de observarnos y charlar con nosotros mismos de una forma más amorosa y charlar y hablar con los demás de una forma más amorosa. Y si no queremos usar la palabra amorosa para aplicar a todos los dominios, por ahí trabajo, donde entendamos que por ahí otra, pero yo diría armoniosa, fluida. Y sobre eso vamos a hablar. Vamos a empezar con una explicación, sí, pero más que una explicación les voy a invitar a experimentar la primera técnica. Y después vamos a seguir mirando los distintos aspectos de esa comunicación para poder profundizar en nuestro aprendizaje. Iniciando, lo que no es comunicación. Ella no es simple. Hemos aprendido desde chicos que la comunicación era dentro de un modelo simple. Teníamos un emisor de un lado, un receptor del otro. El emisor se encargaba de armar el mensaje, elegir el canal, y el receptor, casi en un espacio pasivo, recibía ese mensaje que envió. La realidad es un poco distinta, porque entre lo que pienso yo y lo que quiero decir, ya hago algunos ajustes. Lo que digo, sí, pero lo que creo que estoy diciendo y lo que digo a veces no coinciden, porque no hay un entendimiento.
lo que quieres escuchar, porque el receptor no es pasivo. Yo también trabajo, yo genero expectativas. Cuando yo me relaciono contigo, más o menos espero lo que me vas a decir. Alguna cosa que dices y haces que es diferente y ya me extraña, ya me genera cosas y yo ya empiezo a charlar internamente. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? ¿Sí? Y a veces también en ese proceso lo que escucho, yo ya edito. Pongo énfasis en algunas palabras y otras no. Quien ya jugó el teléfono descompuesto sabe que eso pasa siempre. No hay manera de que el primer mensaje que escuchamos sea igual al último que sale de este juego. Hay una verdad ahí. Lo que estamos hablando, señores, es que es un fenómeno complejo y entre el emisor y el receptor, solo en este ejemplo que estamos compartiendo acá, existirían, por ejemplo, 9 oportunidades o posibilidades de que se ocurra un malentendido. Algunas personas al ver eso dicen, sí, es tan complejo, ese es un milagro. Yo veo la comunicación como un milagro, sí, pero por su poder. Porque tiene un poder creativo que mueve montañas y tenemos ejemplos claros de eso en nuestra vida a cada día. Y acá traje 2. El primer ejemplo de John Fitzgerald Kennedy en su discurso del hombre, de la visión del hombre en la luna. Sí, y todo lo que ese discurso acompañó en cada momento a los especialistas que estaban imbuidos de eso en llevar el hombre a la luna. O el discurso de Martin Luther King, que nos habla también de un sueño de un mundo sin diferencias raciales y que hasta hoy está presente en muchas de las discusiones. ¿Y a qué voy con eso? La comunicación genera un impacto que impulsa movimiento, impulsa nuestra acción, pero también nos abre la cabeza, nos inspira y nos abre el corazón conectando con otros. Y es tan visceral la experiencia de la comunicación, ¿sí?, que tenemos expresiones idiomáticas que hacen referencia a eso. Decimos, tenemos piel de gallina cuando escuchamos lo que escuchamos o vivimos con otros una situación. Mariposas en el estómago. ¿Y eso de dónde viene? La comunicación, ella genera procesos electroquímicos y electromagnéticos que circulan dentro de nosotros. Y acá quiero hacer la conexión con las emociones y el bienestar emocional. A través de mi comunicación y del arte de comunicar, yo puedo también balancear el tipo de impacto que tiene, porque la comunicación puede ser una herramienta para inspirar, pero cuidado, puede ser un arma para herir. Conocemos esas formas de comunicación hiriente. Los números de la violencia doméstica en toda América Latina nos recuerdan eso, ¿sí? Y durante mucho tiempo hemos convivido, por ejemplo, con agresiones verbales, ¿sí? Y siquiera hablábamos de eso. Por lo menos hoy estamos hablando un poco de lo que es el bullying. Pero también quiero llamar la atención acá que a veces no estamos abiertos para tener una comunicación abierta con aquella persona que es violenta. Si yo me veo como una persona violenta, generalmente si digo soy violento, la sociedad me viene con violencia. ¿Cómo puede? ¿Cómo haces eso? Entonces también les traigo acá la conciencia de que la comunicación es una experiencia, pero que necesita fluir y necesitamos escuchar y estar abiertos a todos los mensajes, porque es importante que juntos podamos salir de este espacio de una comunicación que hiere, que a veces no es solo la agresión verbal o el bullying. Tenemos formas más sutiles de esta agresión con nosotros mismos y con otros. La burla, la crítica. Yo, por ejemplo, les voy a decir que tengo un crítico interno que es terrible. Si me relajo un poquito, ya me viene aquella voz. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero será posible? Ahora mismo, mientras estoy hablando con ustedes, te dicen, Renata, tienes que ir más rápido, solo tenés 1 hora. Y esto nos va generando también emociones adentro.
Y si yo dejo que ese crítico me hable adentro, yo voy a perder el foco, voy a perder la tranquilidad porque me genera cambios. Por ejemplo, ¿qué cambios? Si veo como una amenaza la cuestión del manejo del tiempo, mi organismo empieza a soltar cortisol y adrenalina y eso me acelera y eso altera mi comportamiento, mi capacidad de estar presente. Entonces vuelvo, me tranquilizo. También es una experiencia visceral la agresión y también tenemos expresiones que explican perfectamente lo que pasa. Cuando alguna cosa me impacta de forma violenta, digo que tengo el corazón partido. Pero señores, la buena noticia, y espero que al terminar esa charla ustedes sientan lo mismo que yo lo que siento es que nosotros podemos elegir. Y la comunicación reflexiva para mí fue una herramienta que encontré, o un arte, una forma de entender ese fenómeno que genera experiencia, ¿sí? De una forma más empoderada. Como yo puedo hoy manejar mi comunicación en congruencia con el mundo que deseo crear. Pero dejemos de hablar y pasemos a una experiencia, porque la comunicación reflexiva es una experiencia. Y para eso les quiero invitar a hacer un ejercicio conmigo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que estén donde estén, simplemente sentados. Vamos a hacer el primer ejercicio importante de la comunicación reflexiva, aprender a observarme. Yo les voy a pedir en un momento que cierren los ojos y simplemente, ¿y por qué cerrar los ojos? Porque quiero que miren adentro y observen los flujos de información y energía que circulan con la experiencia que voy a generar. Y yo de mi parte voy a decir ciertas palabras, ¿sí? Para generar un impacto en ustedes. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? Les voy a pedir que cierren los ojos. Voy a decir un grupo de palabras. Voy a hacer una pequeña pausa. Otro grupo de palabras. Después les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio que les voy a invitar a poner la mano, una mano sobre el corazón y otra mano sobre la pancita, aún con los ojos cerrados, y después volvemos, ¿ok? Si están manejando, obviamente no, no hagan este ejercicio si nos están acompañando de autos, ¿sí? Pero es bien rápido, ¿sí? Nos sentamos relajados entonces. Cerramos los ojos y llevamos, por favor, el foco a nuestro cuerpo. Respiro una vez profundamente para conectarme y encontrar una posición donde yo esté relajado. Respiro normalmente. Y empezamos. No. 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 Sí. 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 Claro que sí. Te entiendo. Te veo. Respiro profundamente y posiciono mi mano, una mano sobre el corazón, la otra sobre mi pancita y presiono suavemente mientras respiro y me sigo observando. Busco una posición cómoda y busco que esta ligera presión que hago sobre mi corazón y sobre mi pancita me tranquilice. Y lentamente abro los ojos. Si yo tuve éxito en hacer esa experiencia, cuando dije los no, ustedes observaron en sus cuerpos diferentes tipos de experiencias, ¿sí? Pero en general son experiencias que aumentan la tensión, hasta a veces el impulso de abrir los ojos, ¿sí? Porque registro el impacto que me llega. Y generalmente este no lo que activa es mi circuito de amenazas y me pongo tenso y preparado como para protegerme.
Neurofisiológicamente hablando, empieza a circular el cortisol. Para algunos de ustedes, si hubo una descarga muy grande de cortisol, puede ser que estén percibiendo hasta ahora un cierto hormigueo en las manos y hasta una circulación de calor en el cuerpo, ¿sí? Si hice bien la experiencia del sí, lo que generó fue algo muy diferente y empezó a tranquilizar. Cuando yo digo sí, cuando yo abro un espacio amoroso, lo que empieza a circular en mi organismo es la oxitocina y la serotonina. Y lentamente van entrando en mi cuerpo, ¿sí? Y van activando mi sistema nervioso para frenar. Y terminé con el ejercicio de posar las manos sobre el pecho, ¿sí? Porque cuando la descarga de cortisol o adrenalina es muy fuerte, el contacto físico me ayuda a volver a mi centro. Hicimos un ejercicio y acá se llevan la primera herramienta y conciencia. Primero, si yo hablo con la intensidad del no, con la intención de bloquear esta energía, yo genero un impacto que se asemeja más a un arma, no una herramienta. Si yo uso el sí y estoy abierto, sí, yo lo que genero en el otro es la activación de su tranquilidad y de su centramiento. Pero vamos a llevarnos otra herramienta y enseguida vamos a pausar para un primer set de preguntas, ¿sí? La primera herramienta que nos vamos a llevar es para gestión emocional y empieza con la pausa. ¿Cuándo hago esa pausa? Cuando siento que el flujo de emociones que me está circulando es muy fuerte, ¿sí? Y ahí es hora de que yo pare mi piloto automático. ¿Qué es el piloto automático? Nosotros tenemos un modo de economía, ¿sí? Que es súper inteligente, que genera ciertos hábitos de cómo responder a las situaciones. Pero cuando hay un flujo muy fuerte de emociones, lo que me está señalizando mi cuerpo es que necesito desconectar este mecanismo. Y para desconectarlo necesito direccionar mi atención a eso, ¿sí? Y para hacer eso, una preguntita rápida. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pasó acá? ¿Ok? Eso me da la posibilidad de usar el córtex prefrontal para romper el circuito de emociones, ¿sí? Ya vamos a ver que, o sea, cuando hago eso, si el flujo de información es muy grande, puedo levantarme, respirar hondo o tomar agua. Tomar agua ayuda mucho, ¿sí? Y ahí corto ese flujo de energía. Después que corto el flujo de energía, es hora de tomar perspectiva. ¿Qué significa eso? Tengo que efectivamente empezar a usar. Cuando hago la pausa y me pregunto, activo el córtex prefrontal. Cuando voy a tomar perspectiva, ¿sí? Y este primer paso es inteligencia emocional. Este segundo es inteligencia cognitiva. Lo que voy a activar acá es, o sea, pensar qué es lo que necesito en relación a lo que está sucediendo, ¿sí? La pregunta ¿qué necesito? En general me va a llevar el foco a aquello que yo valoro que puede estar en riesgo en esa situación que me alteró emocionalmente, ¿sí? Pero cuidado con el que necesito, porque a veces nos lleva a nuestras necesidades de orden inferior, como decía Maslow, ¿sí? Que son necesidades de supervivencia. Y cuando trabajo solo para cuidar mis necesidades de supervivencia, acabo no actuando por el bien mayor. Puedo ser egoísta, puedo no ver el otro, entonces tengo que tomar cuidado acá. Pero es muy importante ver mi necesidad, porque también solo mirar la del otro y olvidarme de mí no funciona. ¿Se acuerdan que, no sé, para los que ya viajaron en avión alguna vez, ¿sí? Cuando caen las mascaritas de oxígeno porque hay una turbulencia importante, primero tienes que poner la tuya, después que ya la tienes puedes ayudar a otro. Acá vale lo mismo. ¿Qué necesito yo? Y después, ¿qué me ayuda a cuidar lo que valoro? ¿Sí? Acá es una pregunta que me ayuda a conectarme con lo que es el espacio más amplio, pensar grande, ¿sí?
Y bueno, y eso me recuerda, chicos, lo que nosotros tenemos acá en Tigo sobre ser un único equipo, ¿sí? ¿Cómo puedo, sí? Y tal, usando las palabras de ustedes, si somos solo uno. Hay una fuerza tremenda en pensar eso, pensar que el otro es como yo y puede estar en un mal día, ¿sí? Acá tomo perspectiva y pienso también, ¿sí? ¿En qué sería lo mejor para ambos? Después elijo. Una vez que vi lo que es necesario y lo que es bueno para todos, elijo por dónde voy a seguir, ¿sí? Elijo dar el ejemplo, ¿sí? Y acá elijo mi comportamiento. ¿Qué sería, sí, lo correcto para hacer en ese momento? A veces lo fácil no es, o sea, lo más fácil no es lo que es correcto. A veces lo correcto genera mucha tensión, ¿sí? Y acá también hago también memoria de lo que ustedes hoy ya tienen como principio dentro de Tigo, ¿sí? Que hacer que las cosas sucedan de la forma correcta. Si sigo eso, voy por buen camino en esta herramienta. Y por último, lo que tengo que dejar de ir, ¿sí? Dejar ir. ¿Qué significa eso? A veces para hacer lo correcto tengo que dejar mi miedo de lado. Tengo que agarrarme de mi valentía. Tengo que dejar de miedo, o sea, lo que puede pasar, que van a pensar de mí, ¿sí? Entonces, y en ese momento sé gentil contigo. A veces es una tendencia egoísta que tengo que dejar ir. Y lo más importante, antes de abrir para las preguntas, ¿sí? Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa. Nos decía Viktor Frankl que aprendió eso mientras era prisionero en un campo de concentración, el de Auschwitz. Nos pueden despojar de cualquier cosa, menos de una. La libertad de elegir cómo voy a elegir responder a esa circunstancia. ¿Será que ya tenemos alguna pregunta, Ricardo? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo González y lidero el equipo de Gente Colombia. Sí, Renata, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas. Te voy a leer alguna de ellas que nos parece como la más importante de la que estábamos recibiendo. La pregunta es la siguiente, es anónima, no sabemos de dónde viene y dice así, ¿cómo hacemos cuando en la comunicación el interlocutor está cerrado? Ya sea Bueno, porque, ya sea porque está influenciado por su entorno, por su cultura, por su crianza o cualquier factor interno y externo. Y para uno es importante hacerle llegar alguna información positiva. sí, eso es fantástico, Ricardo. Gracias por la pregunta, gracias, gente, por esa pregunta. Si el otro está cerrado, sí, la comunicación se bloquea. Entonces, uno de los principios que indicamos hacer ahí es el principio del aikido, que es disolver la resistencia. O sea, ¿qué es lo que hace con que el otro esté cerrado? ¿Cómo puedo, sí, generar un espacio de seguridad? Y volviendo a la herramienta que recién vimos, esta persona no la está pudiendo aplicar. Está en un estado, sí, de agresividad. ¿Sí? O puede ser también, está cerrado y está callado porque se congeló, ¿sí? No necesariamente hay una agresividad. Entonces, lo mejor que puedo hacer es preguntar. Estoy observando, es comentar, estoy observando que esta conversación no está yendo adelante. Hay algo que yo esté haciendo que esté causando que tú te cierres. Sí, porque cuando hago eso, y si hay otra, pero espero haber dejado en claro, porque cuando hago eso también me hago cargo del impacto que estoy generando, aunque yo no tenga la intención, ¿sí? Entonces, abro este espacio. ¿Quedó claro, Ricardo? Sí, Renata, gracias. ¿Alguna más tenemos? Hola Renata. Hola Lauren. Hola, te saluda Lauren Villalta desde Tigo, Nicaragua. Lidero el equipo de Tigo People por acá.
Y tenemos una pregunta que nos llega también anónima y dice así: ¿qué consejos nos puedes dar para comunicarnos con personas que se refieren de forma despectiva hacia los demás y con las cuales estamos obligados a trabajar? Perfecto. Excelente pregunta, Lauren, gracias. Bueno, primero de todo ese trabajo interno, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo interpretar eso que está sucediendo desde un lugar que me permita mirar eso y que no sea un disparador para mí? ¿Sí? Por ejemplo, puedo mirar a esa persona con compasión y entender que quizás ella no está pudiendo tener la habilidad de manejarse adecuadamente y perdonarla por ser hiriente, de manera que no me afecte. ¿Sí? Porque yo no puedo cambiar el comportamiento del otro, yo puedo sí gestionar el mío y puedo encontrar una manera de mirar esa situación que me permita estar en paz y neutro. Si yo tomo como personal lo que me dice, por ejemplo, si me dice, ay, pero ¿cómo te vistes mal? ¿Sí? Y lo tomo como personal, que su opinión sea verdad para mí, yo pierdo mi centro. ¿Qué pasa si yo tomo esa opinión simplemente como una opinión, ¿sí? Pero que no habla de mí? Generalmente cuando doy mi opinión hablo más de mí, de lo que pienso, de lo que del otro, ¿sí? Entonces, primer paso, no lo tomo personal para poder centrarme. Después, lo miro con compasión como para no criticarlo yo. Porque si yo miro con, ay, esa persona es hiriente o yo también lo estoy juzgando y él va a sentir esa emoción, ¿sí? Y tercero y más importante, le tengo que contar el impacto que él está generando en mí, porque por ahí lo que vos llamas hiriente, para él no lo es. Y si vos no le cuentas cuál es el impacto que hay, ¿sí? No lo vas a poder ayudar a entender el impacto que hoy está generando, ¿sí? Y juntos buscar una manera de cambiar esa realidad. Hoy voy a ofrecerles una herramienta sobre eso. En el siguiente vamos a hablar de generación de conexión empática y una herramienta también para al final, en tercer módulo, vamos a ver eso. Muchísimas gracias. Volvemos entonces acá y vamos a la descripción de lo que es la comunicación reflexiva, ¿sí? Si vamos a una explicación técnica, ¿sí? Es una interacción de informaciones y energía. Ya vimos, ¿sí? Que la comunicación es un baile, ¿ok? Ahora, ¿un baile de qué? De tres inteligencias nuestras. Nosotros tenemos tres cerebros, no sé si ya saben de eso, si ya les contaron, yo lo descubrí hace muy poco tiempo, pero tenemos células neuronales en el cerebro que conocemos, en el corazón y en el aparato digestivo, ¿sí? Y cada uno de esos centros de inteligencia tienen un aspecto para contribuir en la comunicación, informaciones que circulan y que nos sirven para poder encaminar una comunicación ágil, ¿sí? El primer aspecto es la inteligencia emocional, ¿sí? La comunicación reflexiva usa la inteligencia emocional para crear seguridad psicológica. ¿Qué significa eso? Conexión empática, la sensación de que yo veo el otro y que el otro me ve. Si volvemos a la pregunta anterior de la persona que es hiriente, ¿sí? ¿Cómo genero acá una seguridad psicológica? Primero mirándola a los ojos como una persona, o sea, considerándola como una persona que merece respirar el mismo aire que yo, ¿sí? Lo acepto como es. Y lo miro y digo, mira, nosotros trabajamos juntos, ¿sí? Y necesito poder compartirte un impacto que tu forma de comunicar está teniendo en mí, que no sé si es tu intención, pero me está afectando bastante. Y me gustaría poder hablarlo porque como para mí es importante que podamos entendernos y trabajar bien, ¿sí? Me gustaría hablar de eso. Y también reconozco que puede haber algo que yo misma esté haciendo que está disparando eso en ti. Por ahí te estoy agrediendo de alguna forma que no soy consciente. ¿Te parece si hablamos de eso? Y ahí invitamos al otro a sentarnos con nosotros y vamos a usar ahora la inteligencia cognitiva para
crear claridad y expansión mental. ¿En qué sentido? Mayor claridad, porque por ahí al decir eso yo lo sorprendí porque él no veía su comportamiento como hiriente, ¿sí? Entonces le estoy revelando una información nueva que va a necesitar ser clarificada por él, no por mí. Para mí es claro, pero para él no. Y por ahí, sí, puede abrirse un nuevo espacio para mí también. Por ahí algo que hago yo le dispara ese comportamiento. Y también yo necesito esa claridad. Y ahí juntos podemos expandirnos. Yo voy a descubrir algo nuevo que yo no sabía y él también. Para llegar a la tercera etapa de esa comunicación, ¿sí? Que es lo que yo llamo la inteligencia ejecutora, ¿sí? Nosotros tenemos un centro que nos lleva a la acción y como dije antes, la comunicación es poderosa para generar un mundo nuevo, ¿sí? ¿Qué mundo vamos a crear en esta conversación siguiendo ese mismo ejemplo de ser hiriente? ¿Sí? ¿Qué sería para ti una manera que yo debería comunicarme que no te produzca o no te provoque esta respuesta más subida de tono emocional que yo llamo hiriente? ¿Sí? Y lo voy a escuchar. Y después también le voy a proponer yo lo que sería para mí un impacto mejor. ¿Qué necesito yo que él haga que para mí no sea hiriente? Y vamos juntos a buscar una manera que sea auténtica, genuina y posible para cada uno de nosotros. Tenemos que abandonar, dejar ir nuestras ganas de mandar en la voluntad del otro. El otro es el otro. Yo puedo hacerme cargo de mí misma, no del otro, y necesito entender eso. Y la comunicación reflexiva trabaja en esos 3 puntos. ¿Cómo generamos conexión empática? Vamos a nuestra segunda herramienta y antes de eso entender un poco más de la complejidad. Yo suelo hacer la broma de que nosotros y los icebergs somos muy parecidos. ¿Y en qué sentido me refiero? No en la frialdad, no, pero sí en que vemos muy poco del otro y lo que no vemos es mucho más grande. Tal cual nos pasa, ¿sí? Lo que veo del otro cuando estamos en una comunicación es su comportamiento. ¿Y qué específicamente? El contacto visual que hacemos, las expresiones faciales, ¿sí? Que siempre expresan las emociones que están adentro, no las puedo ni esconder, ¿sí? Mi cuerpo es siempre 100% coherente con lo que siento y eso es muy interesante. No existe eso de voy a fingir que no pasa nada. No, tu cuerpo muestra, ¿sí? El tono de voz, la postura corporal, los gestos, el tacto, el tiempo de respuesta, la intensidad, todo eso genera el impacto en la comunicación. Pero y por otro lado, ¿de dónde viene ese impacto? Del mundo subjetivo gigante de mi iceberg que está escondido debajo de la línea de agua de mi iceberg, que a veces es escondido de mí mismo. ¿Y qué está ahí adentro? Mis pensamientos, mis sentimientos, sensaciones, creencias, mandatos. ¿Qué son los mandatos? ¿Cómo creo que el mundo debe ser? Y eso organiza mi comportamiento y a veces mi exigencia con relación al comportamiento del otro, ¿sí? Que genera mucha fricción. A veces no puedo aceptar que alguien sea como es, porque hiere un valor mío. Y es ahí donde nos vemos muy desafiados a seguir adelante, ¿sí? Decimos que todo ese mundo que tengo debajo de mi línea de agua genera lo que yo llamo de intenciones, la energía que impulsa el comportamiento que genera el impacto. Señores, una verdad que quiero mucho que lleven de esta charla. Intención no es igual que impacto. Yo puedo tener la mejor de las intenciones, pero a veces el impacto que genero yo es muy hiriente. ¿Y qué es lo más importante para la comunicación reflexiva? Es entender que cuando hablamos de intención, solo yo conozco mis intenciones, están escondidas adentro mío. Si yo no elijo compartirlas contigo, vos no entendés lo que me está pasando. Y el impacto que yo genero en ti, solo lo puedo conocer si vos eliges comentármelo. Entonces, cada feedback que eliges guardártelo y no darme, me estás quitando de la posibilidad de entender cómo voy por la vida impactando a la gente.
Y si hoy yo voy por la vida y impacto hiriendo, estaría bueno que yo supiera eso, pero decime con amor, decime como vos quisieras que yo te dijera el impacto que no ves en ti. Cuidemos con una cosa, nuestro juez interno, ¿sí? Que tiene digamos, impulso de juzgar lo que ve y que considera incorrecto, ¿sí? Yo tengo la manía de ver lo que es diferente como equivocado. Recordémonos que diferente es solo diferente. Segunda herramienta, señores, para generar conexión empática. Una muy fácil. Contacto visual relajado. No voy a mirar así a la gente, ¿sí? Que los asusto. ¿Sí? Pero el contacto visual relajado es muy importante. Después, atribuirle siempre buena intención. No llevarme a lo personal, ¿sí? Eso hace parte. O sea, le atribuyo una buena intención y digo, wow, perdona, no sabe lo que hace, ¿sí? Y le voy a contar, él ignora el impacto que está teniendo en mí. Y yo voy a confiar que una vez que comparta eso, voy a lograr inspirarlo a motivarse a cambiar para unirse conmigo en una experiencia hermosa, tal como aquellas experiencias que tenemos en un equipo de fútbol cuando todos estamos alineados y gritamos gol juntos. Ese es el potencial de la comunicación. Y una herramienta bien básica, bien rápida, podemos usar hasta con nuestros equipos en el trabajo, ¿sí? Lo que voy a decir a seguir, antes de abrir mi boca y hablar, voy a chequear mis 3 inteligencias, ¿sí? Empiezo por la cognitiva. Lo que voy a decir es verdad, ¿sí? Y es verdad, ¿verdad qué significa? Busco que la opinión que tengo yo esté basada en hechos que yo comprobé por experiencia directa, ¿ok? No cosas que alguien me contó o que yo pienso, que supongo. ¿Pasó o no pasó? Si es verdad. Segunda, y también si es verdad para el otro, ¿estará viendo el otro lo mismo que yo? Segunda pregunta, ¿lo que voy a decir es necesario? ¿Sí? Y necesario para mí y necesario para el otro. ¿Para qué estoy eligiendo iniciar esa conversación? Tengan en claro eso antes de cualquier cosa, para poder alinearse, ¿sí? Con sangre tibo, ¿sí? Con lo mejor de nosotros, ¿sí? Lo que voy a decir es amable. ¿Desde qué energía, inteligencia emocional, desde qué energía estoy buscando decir lo que tengo para decir? ¿Sí? Y ahí entra la herramienta 1 para autorregularme y encontrar genuinamente un espacio amable, gentil o neutro, como mínimo neutro, ¿ok? Para poder encarar eso y ser eficiente en buscar esa alineación y salir adelante. La reflexión antes de nuestra próxima pausa que vamos a hacer ahora para preguntas, la de Gandhi, ojo por ojo, y tendríamos una humanidad ciega. ¿Sí? Si quiero paz, doy paz. ¿Sí? A ver, ahora, Mónica, ¿tenemos más preguntas? Hola Renata, ¿cómo estás? Gusto de saludarte desde Bolivia. Tenemos una pregunta que dice así: ¿cuál es la mejor forma de encontrar mi centro y controlar las emociones al momento de tener diferencias con otras personas? A veces es complicado no reaccionar con las palabras de otro. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es uno de nuestros mayores desafíos en la vida, ¿sí? Algunos tips que nos pueden ayudar. Primero, cortar el contacto visual. Eso me ayuda a poder recuperar aliento, ¿sí? Y recomponerme, ¿sí? Respirar fondo, mirar al piso, ¿sí? Respirar fondo lo que me ayuda es a oxigenar mi cerebro y poder activar mi córtex prefrontal, ¿sí? Entonces, es esto on the go, cuando está sucediendo, ¿sí? Eso me ayuda. El atribuir también buena intención, ¿sí? No me está hiriendo, no me lo llevo a lo personal, ¿sí? Eso ayuda a poder volver y centrarme. Ahora, fundamental es poder tener una rutina que me permita cuidar mi organismo, porque si yo estoy
desprovido de un buen descanso de noche, o sea, no estoy pudiendo dormir, no estoy alimentándome bien, tomo demasiada cafeína o estimulantes, ni que yo quiera yo puedo parar este impulso, ¿sí? Y lo más importante, eso hago para intentar componerme. Una cosa que ayuda es poder expresar lo que está pasando, ¿sí? Yo puedo decir, perdón, necesito un momento, ¿sí? Registro un impacto con el tono de la voz o con la intensidad de esa conversación que me impactó emocionalmente. Le pido un segundo para poder volver a mi eje y poder estar bien acá en esa conversación, porque sé que necesito poner atención porque estoy percibiendo que hay un tema grave acá. ¿Sí? Eso estoy hablando de situaciones donde estamos, por ejemplo, discutiendo en el trabajo. Si las situaciones de violencia doméstica, ¿sí? Lo que suele funcionar es el recibir al otro. Sé que es difícil, voy a decir eso, pero a veces cuando el otro se pone violento es porque no encontró otra manera de poder expresar lo que necesita. Lo que puedo decir es mirar a los ojos y decir, veo por tu respuesta que algo que hice te produjo una reacción bastante violenta. No sé lo que fue lo que hice, pero quiero entenderlo. Para mí es importante que estés bien ahora. ¿Sí? Entonces, para disolver eso, sin olvidarnos que a veces podemos hablar algo que genera algo violento y también puedo empezar con un disculpa si algo que dije te produjo un impacto que no era mi intención causar, pero observo que subiste el tono de la voz, empezaste a gesticular y veo que rabia. Entonces, hablemos, ¿sí? No era mi intención, ¿sí? Entonces, hablar de lo que está sucediendo, ¿sí? Y también registrar adentro. ¿Contesté? Sí, gracias, Renata. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Renata. Soy Margarita de Guatemala. Margarita. La siguiente pregunta dice, ante la presión de los cambios e incertidumbre de esta crisis, ¿qué herramientas sugieres en la comunicación con nuestros equipos de trabajo para disminuir la tensión? Espectacular, Margarita. Muchas gracias por eso. Abrir todas las conversaciones desde una perspectiva, desde una actitud receptiva, ¿sí? Si yo percibo que alguien, o sea, observo mucho los comportamientos de mi gente, a los que yo observo más cerrados, más ansiosos, más nerviosos, ¿sí? Hago un espacio de conexión para abrir una conversación. Y la pregunta que puede servir para abrir es, ¿cómo estamos en este momento de crisis? ¿Cuáles están siendo mis principales desafíos, tus principales desafíos? Y lo más lindo en esas conversaciones es cuando desde la comunicación reflexiva lo que decimos es que siempre empezamos por nosotros, ¿sí? Puedo revelar también qué es lo que me está pasando, qué me preocupa, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto, digamos, el de la gestión emocional, o sea, hablar de todos los temas con apertura y sin juzgar, todo es normal. En épocas de crisis, a veces aparecen sentimientos que son difíciles de lidiar, depresiones, ¿sí? Y que a veces no tienen mucha lógica, ¿sí? Entonces, lo mejor que un líder puede hacer es aceptar cualquier conversación y cualquier situación como legítima, ¿sí? Para que la persona no se sienta aún peor y ni activice el crítico interno. Primer punto. Después está la cuestión del manejo de la cantidad de información. No nos olvidemos que el segundo objetivo de la comunicación reflexiva es claridad. Yo como líder muchas veces tengo muchas más informaciones que mi gente, ¿sí? Pero debo elegir a conciencia qué información, para qué estoy compartiendo esta información, para qué considero que es importante,
¿sí? Entonces hay un movimiento de edición que yo hago con las cosas, con las responsabilidades que tengo. Y después, un tercer punto muy importante, indago por necesidades de información y claridad. ¿Qué necesitas vos en este momento de crisis en términos de claridad? ¿Qué te ayudaría a tener más claridad con lo que estás haciendo y lo que puedes hacer? ¿Sí? Y para completar, no nos olvidemos el tercer objetivo, alineación. ¿Sí? ¿Estamos alineados? ¿Qué entienden ustedes por alineación? Honrando que cada uno tiene un iceberg diferente, preguntemos como líderes qué entendieron ellos que esperamos que ellos hagan para solo asegurarnos de que estemos alineados en la misma dirección. Bien, ¿podemos seguir? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos entonces a la última etapa. ¿Sí? Esa es una conversación, como saben, bueno, ya estamos a 15 minutos, a 10, 11 minutos de terminar. La comunicación requiere mucha práctica. Yo suelo decir que es un arte. Y es un arte hermoso porque es un arte creativo. Yo creo experiencias, yo creo clima, yo creo cultura. ¿Y cuál es la diferencia entre clima y cultura? El clima es el estado de ánimo que está en el aire, ¿sí? Por ejemplo, si hoy miro a mi alrededor, en mi casa, ¿sí? Si tengo que darle un nombre a ese estado de ánimo que estamos co-construyendo hoy en nuestras casas, en esa situación tan estresante de encierro, ¿sí? De limitación de nuestra libertad, de inseguridad con relación a lo que va a ser el futuro, de incertidumbre. ¿Qué hoy está prevaleciendo en el clima de mi casa? ¿Estamos logrando entre todos generar un espacio de encuentro y armonía que nos permita relajar? ¿Estamos sabiendo generar espacios de descanso? ¿Sí? Porque también tenemos el desafío de acostumbrarnos a una nueva manera de trabajar, ¿sí? Y antes, lo que parecía ocurrir fluidamente en las 8 horas dentro del trabajo, hoy lo tengo que generar a través de conexiones que invito yo virtualmente. Escucho a muchas historias de personas hablando del aumento increíble de horas delante de trabajo. Y después también, ¿qué puede estar afectando el clima en mi casa? Mis hijos, pobrecitos, tuvieron también su vida totalmente en disrupción está. Ya no van a la escuela, ya no se encuentran con sus amiguitos, hoy tienen que estudiar y encontrarse en un espacio de aprendizaje, en un ambiente que todavía no llegamos ni nosotros adultos a entender bien cómo mejor apoyarlos, ¿sí? Los profesores. Entonces, de toda esa locura que está pasando, ¿cómo estamos cogenerando este clima que hoy está? Sí, cuando hablamos de clima es digamos, el estado de ánimo y eso cambia mucho. Cultura es diferente. Cuando yo les pregunto por la cultura que la comunicación de ustedes está creando, ya es algo que es un patrón, ¿sí? Eso ya se está repitiendo en el tiempo independiente de la situación que veo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy creando cultura? ¿Cuáles son mis hábitos hoy en la comunicación? ¿Me considero una persona con alto nivel de energía? Si tengo alto nivel de energía, ¿la estoy canalizando por el entusiasmo más o por me vino la palabra en inglés, anger, por la rabia? ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo esa gestión? ¿Sí? Si yo soy más tímido, más introvertido, por ejemplo, como es mi caso, ¿sí? ¿Estoy yendo para la tranquilidad? O a veces me giro a la tristeza, a la apatía, ¿sí? Son elecciones que termino haciendo por hábito de cómo respondo y hoy les digo, podemos elegir. Puedo elegir qué emoción uso para gestionar mi propia cultura de relación con la vida. Y un tip fantástico que quiero dejarles acá y que veo que es muy presente en Tigo, es el tip de la gratitud.
La gratitud es mágica, porque la gratitud, ella activa de forma violenta, me sale decir, oxitocina, serotonina y la tranquilidad de otros también, que ahora no me acuerdo el nombre, químicos, ¿sí? Que lo que hacen es abrirme. Porque la gratitud es una situación de apertura ante la vida. Yo agradezco lo que recibo, no hay una resistencia, yo soy grato por lo que llega. Entonces, un buen ejercicio es tener un cuadernito y cada día hacer el compromiso conmigo misma de registrar aquellos momentos por los que yo soy grato. Yo vengo haciendo eso y les cuento, tengo acá mi jarrito donde voy poniendo cada día todo por lo que soy grata, ¿sí? Y ese ejercicio me pone más en contacto con esta emoción. Y por último, les voy a dejar, ¿sí? Con una herramienta que esta sí es algo que les voy a invitar a que empiecen a partir de hoy a usar en el día a día, que ya tiene que ver con el lenguaje que voy a usar en interacciones. Y van a encontrar junto con el link donde bajar esta charla, voy a prepararles, o sea, ya les voy a mostrar acá, me adelanto un poquito y les muestro lo que van a encontrar. Una guía. ¿Qué hago cuando mi desafío es tener que expresarme? ¿Qué hago cuando mi desafío es escuchar? Donde debo preguntar más, ayudar al otro a que se exprese, ¿sí? Y ahora les voy a contar, cómo son estos pasos de esta herramienta. Esta herramienta fue desarrollada por un tipo llamado Marshall Goldberg. Él trabaja hace muchos años en la mediación de conflictos, como por ejemplo el de Medio Oriente. Y él dice, el primer paso es que cuentes al otro el impacto que estás observando, pero que lo hagas desde un espacio como, imagínate que eres una cámara de circuito interno de televisión y tu cuidado es describir el comportamiento que observas y el impacto que genera, tal cual fueras a describir lo que ves de las imágenes de esta cámara, ¿sí? No doy opiniones, ¿sí? Soy muy cuidadoso, yo voy a contar lo que describo. Por ejemplo, mi hijo me pide una galletita, le digo que no, ¿sí? Y él empieza a los gritos y a los pataleos, le digo, veo que estás frustrado, ¿sí? Porque te veo golpear repito de nuevo, ¿sí? Veo cómo quieres esa galletita y me imagino que estés frustrado porque veo la intensidad con la que estás golpeando los pies en el piso y aumentando el tono de tu voz. Te invito a pensar que la galletita la vas a tener, lo único que estoy diciendo es que ahora no es que no te doy más la galletita, ¿sí? Y con eso trato de entrar en un diálogo, o sea, explico lo que observo, ¿sí? De este comportamiento. Después hablo de lo que siento, ¿sí? Cuando observo que haces así, hijo, ¿sí? Me preocupa que yo te haya dicho lo que dije de una manera agresiva y no era mi intención. Perdón, ¿qué dijo mamá que te produjo eso? ¿Es solo porque no vas a tener la galletita? Busco entender, sí, me preocupa. Mamá no te quiere herir y, o sea, eso me deja insegura. Hablo de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque necesito, y hablo de mi necesidad, porque lo que realmente necesito es que estés bien y que estemos bien y que también puedas encontrar una manera, que encuentres una manera de canalizar mejor tu frustración, me ayudaría, porque cuando veo esta explosión que tienes, también me hace sentir nerviosa, ¿sí? Con rabia, y no quiero sentir eso, elijo sentir otra cosa, ¿sí? ¿Podríamos hablar juntos de una posibilidad de encontrar otra forma de lidiar con esa situación? ¿Sí? Siempre termino con una pregunta que no es nunca una exigencia, ¿sí? Es una pregunta y tengo que estar preparada porque si mi hijo no está listo, me puede decir no, ¿sí? Bueno, y ahora sí, espera que voy por el lado equivocado, ¿sí? Vamos a ver las últimas preguntas y ya encaminarnos para el final.
Tenemos 2 minutos. Una pregunta. Hola Renata, nuevamente Lauren. Muchas gracias a todos. Tenemos muchísimas preguntas y Rafael nos hace como 2 preguntas en una y es básicamente en tu última tercera parte. Dice, ¿qué diferencia hay entre la comunicación oral y la comunicación escrita? Y su segunda pregunta es, ¿se pueden aplicar estos mismos criterios? Y también una última, Renata, y habla de la parte virtual y es nuestra nueva forma de trabajar. Dice también Rafael, que ¿qué recomendación nos darías para mejorar nuestra comunicación a través de las videollamadas? Espectacular. Vamos por partes. Primero, no es lo mismo la comunicación escrita que la oral, ¿sí? En la oral, para que tengan una idea, las palabras, según investigaciones que tenemos, representan solamente el 8% de lo que se comunica, ¿sí? Todo lo demás, ¿sí?, es la comunicación no verbal. Cuando yo recibo un texto escrito, todo eso, ¿sí? O sea, si es 8%, ¿sí? El 92% me lo imagino yo y te atribuyo a ti. Por eso decimos que en organizaciones no usemos tanto el email, no es la mejor manera, sobre todo cuando tenemos una diferencia de opiniones. Hablemos personalmente y usemos el email para cerrar el tema. Ok, de acuerdo a lo que entendí, esto es, ¿sí? Primera pregunta. La segunda, Laura, ¿me puedes ayudar de nuevo? La segunda parte era... Sí. La segunda parte es con nuestra nueva forma de trabajar. Perfecto, virtual, exacto. Sí, mira, la conexión empática, como yo decía, el contacto visual, ¿sí? Es muy importante que yo genere ese contacto visual. Durante los momentos en que tengo que dar un mensaje importante o un momento de conexión con el otro, miro a la cámara y no a la imagen que veo abajo. Eso requiere un poco de entrenamiento. Por ejemplo, yo ahora lo estoy haciendo, ¿sí? Y durante esa presentación busqué hacer eso muy a menudo, ¿sí? Y puedes ir regulando. Otra cosa, cámaras on. Si podemos, si tenemos la opción tecnológica de que nos podamos ver a todos, eso disminuye la posibilidad de los malos entendidos. Si bien sin la cámara todavía tenemos el tono de voz, que comunica más o menos un 47% del impacto de la comunicación, ¿sí? Perdemos la visual, que son 50 y algo, ¿sí? Y que vale la pena no perder. Entonces, ideal, cámaras on, ¿sí? Y poder hablar vos como líder mirando a la cámara en los momentos importantes en donde deseas generar la conexión empática, ¿sí? Muy bien. Esto sería, bueno, señores, ya estamos llegando, ¡ay! 12:01. Les dejo con una última reflexión, ¿sí? Nelson Mandela nos dice que nuestro miedo más profundo no es a ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es ser infinitamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, talentoso, grandioso? De hecho, ¿quién eres tú para no serlo? Que juegues a ser pequeño no le ayuda al mundo. No hay nada enaltecedor en achicarte para que otros no se sientan amenazados por ti. Somos todos hechos para brillar, tal cual los niños. Y en la medida que dejamos nuestra luz brillar, inconscientemente inspiramos a otros a que hagan lo mismo. Muchas gracias. Y les dejo ahora con Belén. Muchas gracias, Renata, por este espacio, por estar conectadas con nosotros. Realmente son herramientas muy poderosas que nos brindaste hoy, sobre todo para conocernos y conectarnos con nosotros mismos. Es fundamental el entender lo que nos pasa para poder comunicarlo correctamente y te agradezco mucho por esas herramientas y por este espacio que nos diste. A la vez quiero aprovechar, compañeros, para invitarles al último webinar que va a ser el 14 de mayo. Nuevamente nos va a acompañar el doctor Alejandro Molina. Vamos a hablar de agilidad de aprendizaje, la definición de metas y de adaptabilidad. Una charla muy interesante y esperamos tenerlos nuevamente conectados. Quiero nuevamente agradecer a todo el equipo regional y a todo el equipo de las operaciones
que estamos constantemente en contacto para poder brindar estos espacios, pero sobre todo hoy quiero aprovechar este espacio para agradecerles a ustedes que están conectados todos los días, a ustedes que están dando un magnífico trabajo desde todos los puntos, de diferentes países, de diferentes lugares. Y quiero agradecerles a ustedes porque en esta etapa, en esta pandemia que nos hace estar socialmente distanciados, es cuando ustedes están permitiendo que estemos más conectados. Les dejo con este video. Muchas gracias.